capítulo 5. Separa el capítulo 5 y también separa el capítulo 3. ¿Ven? Comenzamos, hermanitos, leyendo del capítulo 3. Del capítulo 3, versículo 23, y de ahí al capítulo 5, versículo del 8. Adelante. Leemos capítulo 3, versículo 23 de Romanos. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Digan amén. Ahora, Romanos capítulo 5, verso 8. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros, pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por Él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Digan amén. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo. Aleluya. Por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Hagamos una oración, hermanos. Padre, te damos gracias esta preciosa y muy hermosa mañana, Padre, muy propicia también para meditar en tu palabra. Tiempo glorioso que nos estás concediendo, Señor. Tiempo de aprendizaje, tiempo, Señor, de consolidación. Tiempo, Padre, en que tú, Señor, estás llevando a tu pueblo, Padre, cada vez a un nivel mayor, Señor, de comunión contigo. Gracias te damos, Señor, e imploramos, oh Dios, que tu Espíritu Santo nos ayude a comprender, oh Dios, el valor de tu consejo y atesorarlo. En el nombre de Jesús, digan todos amén. Digan amén. Esta mañana, hermanos, la porción que hemos leído, el apóstol Pablo, de una manera muy enfática y muy abundante, hermano, usaba todo lo que es la epístola de Romanos en dos facetas donde habla, hermano, acerca de nuestra constitución como pecadores, pero también como, hermano, en segunda faceta, hermano, como la expresión de esa constitución pecaminosa. Ahora, a todo esto, hermano, esta mañana Dios nos ha de alguna manera propiciado, hermanos, estos versículos de su santa palabra para comprender el valor, el elemento, hermano, la dicha, el regalo tan maravilloso de lo que implica y engloba el derramamiento de la sangre de su Hijo. Han pasado, hermano, los años, se han pasado las décadas, y tristemente podemos ver que, hermano, en cuestión de enseñanza acerca del derramamiento de la sangre de su Hijo Jesucristo, se ha distorsionado. Y por ende, hermanito, no hay una vida como prueba de ello. No hay una vida en la cristiandad, en el evangelio, en cuanto a los hombres, no hay una vida plena. No hay una vida, hermanos, correcta. Lo contrario de una vida correcta será una vida incorrecta. Lo cristiano de una vida, hermano, normal en Cristo Jesús será una vida anormal en Cristo Jesús. Si nosotros no llegamos a comprender lo más, hermano, esencial en cuanto, hermano, a beneficios que tenemos y que se nos revela en la palabra del Señor, si no lo llegamos a comprender de la manera correcta, entonces la manera en que lo practiquemos también no será correcta. No sé si están entendiendo.
de manera correcta, entonces al ponerla en práctica tampoco será correcta. ¿Están entendiendo? Si la percepción que nosotros tenemos de las predicaciones, de las enseñanzas de la palabra del Señor, la apreciación no es correcta, entonces cuando usted la quiera poner por obra tampoco será correcta. ¿Ya entendieron? Díganme si ya entendieron. Si yo no comprendo una enseñanza de la manera correcta, cuando la quiera yo practicar, tampoco la practicaré de manera correcta. ¿Entendieron o no? Si yo comprendo a medias la enseñanza de la palabra del Señor, el día que lo ponga en práctica, lo practicaré a medias. Ese es el detalle. Ese es el gran problema de los receptores como creyentes, que no han comprendido de manera plena y correcta la enseñanza de la palabra de Dios en sus vidas. Por ende, cuando la quieren poner en práctica, caen en cierto desespero, en cierta tristeza, hermano, y hasta en cierta frustración. No, es que no me está resultando, hermano. No, es que sí resulta. Dios dice que resulta, pero es que a mí no me resulta. Ya hice como lo dicen. No, usted está haciendo la manera correcta. Es como cuando usted recibe una instrucción. Se tiene que hacer esto, paso número 1, paso número 2, paso número 3. Si hace esto de la manera correcta, los beneficios, las repercusiones serán también correctos. Pero es que ya lo hice. No, señor, usted no está entendiendo las instrucciones. Y al no hacer la parte, hermanito, que nos corresponde, de que es entender, hermano, la palabra de Dios, entonces tenemos gran amenaza de caer, hermanos, en una vida equivocada en el aspecto evangélico, en el aspecto cristiano. Estaremos profesando una vida cristiana equivocada, errónea, anormal. Por eso es importante que cada que nosotros abrimos la Biblia y leemos una porción, pidamos la dirección de Dios. Pidamos, hermano, que Él toque nuestras facultades, que Él ilumine nuestro entendimiento, para que atesoremos plenamente su instrucción. Porque si no es así, hermanos, por eso es que hay tanto cristiano tan derrotado, tan anímico, tan desfallecido, tan religioso, hermano, tan soñador, pero de todo lo que sueña no tiene nada. Tanto cristiano, hermano, que se jacta, hermano, en tanta cosa que dice que ha conocido, que ha alcanzado, pero no tiene nada. Su punto de efectividad es muy carente. Pero esta mañana vamos a hacer el esfuerzo. Vamos, hermanos, más que el esfuerzo, vamos a tener la humildad de decir: Espíritu Santo, ¿cómo me hace falta entonces comprender cada predicación y cada instrucción de manera correcta? Porque el día que yo no entienda de manera plena y correcta la palabra del Señor, entonces lejos de estar formando a buenos cristianos, estaremos formando a cristianos derrotados, a simplemente gente religiosa, gente, hermano, que solamente ha acomodado ha acomodado su apreciación de la palabra en su vida de manera muy anormal. Por lo tanto, su práctica, hermano, del evangelio es muy rara. ¿Usted no conoce cristianos raros? ¿Usted no conoce cristianos con doble moral? Que dicen pero no hacen. O X cosa que habla de un Dios santo, poderoso, pero no tiene nada que ver con Él. Porque no han comprendido el mensaje completo de lo que es la palabra. Si lo comprendiéramos correctamente, lo viviéramos correctamente. ¿Se dan cuenta qué importante es comprender bien una predicación? ¿Van a decir amén o no? Esta mañana, el tema que hoy el Señor ha puesto en nuestro corazón y en su bendita y divina providencia, hermano, nos ha permitido entender, es precisamente acerca del valor de la sangre de Cristo. Es un tema que ha sido muy desorbitado, ha sido muy, hermano, manipulado, y tristemente ha causado confusión y ha causado ineficacia. Cuando nosotros hablamos, hermano, de que la sangre de Cristo se derramó para propiciación nuestra y que nos limpiara de nuestros pecados, es precisamente lo que hemos aprendido de las palabras del apóstol Pablo.
Mas sin embargo, hermanitos, hemos llegado a un punto muy imparcial en donde por no comprender en totalidad cuál fue el objetivo del derramamiento de la sangre del Hijo de Dios, hemos caído en confusiones y hemos caído, hermano, en desaprovechamiento. Pero en esta hora, hermanitos, lo vamos a retomar conforme a la palabra. Amén. Sabemos que la sangre de Cristo tiene poder. La sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. La sangre de Cristo, hermanos, fue, hermano, el bendito elemento que Dios le bastó para satisfacer su necesidad de redimirnos, hermanitos. Y esa sangre poderosa sigue vigente. Ahora, es aquí en donde entramos en algo, hermano, a detalle. Ponga atención. La sangre de Cristo, hermanos, en nuestra vida, para comprenderla mejormente y plenamente, hermanitos, su eficacia, necesitamos recordar cuál fue el origen del derramamiento de la sangre. La Biblia dice que desde el Edén, hermanos, cuando el hombre pecó, hermano, Dios tuvo que cubrir su desnudez con la piel de un animal. Y eso ya nos habla de derramamiento de sangre, ya implicaba sacrificio. Desde entonces, los hombres comenzaron a invocar a Dios. Y lo vemos, hermano, en el ejemplo de Abel, que sacrificaba, hermanito, lo mejor de su corral, de su ganado, para Dios, y eso implicaba derramamiento de sangre. Todo esto, hermano, se fue de alguna manera llevando de una manera simultánea o sincronizada en patriarcas, hermanos, en hombres que tuvieron que, hermano, conocer cierta práctica que nos acercara a Dios. Siempre, hermano, que el hombre tenga o quiera estar en comunión con Dios, se necesitará del derramamiento de la sangre. Usted conoce la vida de Abraham, que cuando Dios lo sacó de la tierra de los caldeos, hermano, de Ur, la Biblia dice, hermanitos, que después, posteriormente, le manifestó la revelación de lo que era, hermano, el derramamiento de la sangre, cuando le dijo: Señor, ¿en qué conoceré que tú me vas a cumplir todo lo que me has prometido? Tráeme ciertos animales. Y esos animales ya implicaron derramamiento de sangre. El derramamiento de sangre, hermano, no solamente es, hermano, en cuestión de limpiarnos del pecado, sino la base de nuestra comunión con Dios. ¿Está aquí? Ahora, todo esto fue sucesivo, hermanitos, fue avanzando. La Biblia también nos habla que en la vida, hermanos, de un Noé, cuando le restauró el mundo completo y quitó el pecado, quitó al pecador, hermanos, Noé tomó de los animales limpios y sacrificó a Dios. Y dice la Biblia, y Jehová percibió aroma grato. Ya implicaba un derramamiento de sangre para prevalecer, hermano, de alguna manera en la comunión con Dios. Amén. Eso se fue, hermano, heredando en muchos. Pero ahora también llegamos a un punto, hermano, en que cuando Israel, después de la historia de Jacob y de José, hermanos, por cierto, José también tuvo un derramamiento de sangre, aunque ficticio, pero ya estaba introducido en los discípulos de Dios. Cuando a su padre le dijeron: mira, aquí está la capa de tu hijo, está muerto y está manchada de sangre, tal vez una bestia lo devoró en el campo. Ya está, hermano, el derramamiento de sangre. O sea, en todo está ahí. Pero ahora, ¿qué tiene que ver eso en aplicación con nuestra vida, hermano, cristiana contemporánea, con nuestra vida cristiana ya bajo la gracia? La Biblia, hermanos, también nos habla, para entender mejor lo que acabo de decir, que cuando Moisés fue llamado por Dios allá en el monte Horeb, dice la Biblia, hermanitos, que le fue revelado que el tiempo se había cumplido, tiempo de libertar a su pueblo, tiempo, hermano, de sacarnos de la esclavitud, pero que ahora Dios ya sabía y de alguna manera había planeado azotar al imperio que había subyugado a su pueblo. Dios, hermano, había planeado la dureza de Faraón. Miren qué precioso. Cuando Dios quiere, hermano, azotar a alguien, Él mismo endurece su corazón. O sea que ante la justicia de Dios nadie queda impune. Pero no los voy a sacar nada más porque sí. Primero les voy a dar el escarmiento que estos se ganaron por haber lastimado y humillado a mi pueblo por más de 400 años.
la última, la más tremenda, la más, hermano, drástica, cuando Faraón, hermano, mostraba una clase de hombre, hermano, hipócrita, duro, convenenciero. Se arrepentía solo cuando veía el dolor. Cuando pasaba el dolor volvía a las andadas. A todo esto la Biblia dice que Dios le revela a Moisés, le dice: basta ya, ya lo azoté lo que quise y ya me conocieron quién soy yo, y de alguna manera emulé a la justicia que mi pueblo requería. Pero ahora pongan atención a lo que voy a hacer. Dile al pueblo de Israel, a mi pueblo, que van a salir definitivamente de esa ciudad. Y que porque Faraón no atendió a mi voz y obedeció a mi mandato, ahora también voy a matar a todos sus primogénitos. Pues Israel es mi primogénito y me lo maltrataron, y aún así les di prórrogas para que por la buena lo dejaran ir. No quiso. Ahora voy a matar a todo primogénito de los egipcios, desde el más humilde, desde el más plebeyo, hasta el príncipe de la casa de Faraón. La Biblia dice que Dios dio el remedio eficaz a Moisés para que el ángel de la muerte no tocase a los primogénitos de Israel. ¿Por qué? Si Dios no hubiese propiciado el argumento o el elemento para que la muerte no tocase a los hijos de Israel, entonces también la desgracia hubiese sido generalizada. La Biblia dice que Dios le da instrucción a Moisés y le dice: por primera vez, de manera congregacional, de manera, hermano, de manera colectiva, de manera corporativa, Dios instituye el derramamiento de sangre, y es lo que llamamos el Cordero Pascual. La Biblia, hermanitos, nos enseña que Dios le dice a Moisés: anda, dile a las familias que maten un cordero por familia, y la sangre que se derrame la van a poner en los dinteles de las puertas de sus casas, para que cuando el ángel de la muerte vaya a matar a los primogénitos, respete toda casa en donde esté sellada con la sangre del cordero. Así lo hizo Moisés. Mataron el cordero, la sangre la pusieron en los dinteles de las puertas, y esa noche, hermanos, el ángel de Jehová vino. El ángel también, hermano, mandado por Jehová, que estaba a cargo de matar a los primogénitos, que estaban en casas que no estaban sellados con la sangre, comenzó a entrar en las habitaciones, desde los más pobres, los más faltos, los más ignorantes, los más ricos, los más plebeyos y los más, hermano, acomodados. Les mató a todo hijo primogénito. Y dice la Biblia: tuvo gran llanto en Egipto. ¿Se imagina qué muerte tan colectiva? ¡Qué muerte tan drástica! Pero en donde estaba la sangre del cordero, en la casa y en los dinteles, hermano, en esa habitación, eran las habitaciones de los israelitas. Era la casa de los israelitas, en donde la muerte no pasó. ¿No van a decir gloria a Dios? La muerte respeta la sangre de Cristo, la sangre del cordero. Ahora, la sangre de Cristo tiene poder. Si esa sangre que era de un cordero tan normal, tan ordinario, pero por la obediencia que tuvieron los israelitas, el ángel de la muerte la respetó, cuanto más la sangre del Hijo de Dios. ¿Le van a decir gloria a Dios o no? Pero es aquí donde entramos al desglose del estudio de la predicación de esta mañana. ¿Cómo nosotros tenemos que tratar, o cómo tenemos que entender la sangre de Jesucristo en nuestras vidas? Es verdad que, hermanos, la sangre de Cristo no fue instituida en la Biblia, y no hay, oigan, y no hay una parte bíblica que nos hable, hermano, de que la sangre de Cristo sea usada como tipo amuleto, tipo elemento de protección, sino va mucho más allá. Es verdad que aquí, hermanos, en lo que acabamos de recordar, fue protección para el pueblo de Israel, pero no
no radicaba solamente en el elemento, sino en la obediencia que los israelitas tuvieron, en la fe que tuvieron en el obedecer al mandato de Dios. ¿Están aquí? En la fe que tuvieron en el mandato de Dios. Por eso Pablo dice: nuestra fe en la sangre de Cristo. ¿Lo leyó? ¿Lo leyó o no lo leyó? ¿Usted tiene fe? ¿En quién? ¿En quién? ¿En qué más tiene que tener fe? Ahí lo dice, no lo digo yo. Ahí lo dice. Ahí lo dice. Capítulo 3, verso que dijimos, 20. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre. La fe en su sangre. Ahora, esto es lo que nos lleva a entender, hermanos, cuál tiene que ser nuestra actitud ante la gran y poderosa herramienta recurso, regalo que Jesús nos dio al derramar su sangre. ¿Cuál tiene que ser nuestro comportamiento, nuestro corresponder ante ese derramamiento de su inmaculada, poderosa y bendita sangre? Tener fe. Pero una fe, hermano, una fe basada en las Escrituras, basada, hermanos, en las pautas que Dios le estableció al pueblo de Israel. Por ejemplo, hermano, en lo que acabamos de hablar acerca de la sangre del Cordero en los dinteles. La Biblia dice, hermanos, que en primer lugar, hermanos, la sangre, en primer lugar, digan todos, en primer lugar, no es para nosotros. ¿Para quién es la sangre de Cristo? Todos han dicho, para favor nuestro. Sí, pero no es en primer lugar. ¿Se da cuenta cómo hemos desorbitado todo? ¿Se da cuenta cómo hemos desorbitado la enseñanza? Y nosotros que hemos, hermano, crecido y hemos pensado por mucho tiempo que la sangre de Jesucristo, en primer lugar, en segundo lugar y en último lugar, fue solamente a favor nuestro. No fue en primer lugar para nosotros. No lo fue. Y no lo es. Y no lo es. Nosotros sí estamos en algún aspecto beneficiados, pero no en primer lugar. Abra su corazón porque ya se está desglosando la enseñanza. Abra su entendimiento. Ponga atención y no se distraiga. Deje que entre, que salga, que no le interese la palabra. Pero usted tiene que atesorarla este día. Si quiere tener una práctica eficaz, tiene que tener un aprendizaje eficaz. La Biblia enseña que la sangre y el derramamiento de ella, en primer lugar, no es para el hombre, es para Dios. ¡Es para Dios! 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 Dios le dijo a Moisés: en donde yo vea la sangre puesta en un hogar, ese hogar no lo toco. Donde yo vea una casa con la sangre del Cordero, ahí no produzco muerte. ¿Para quién era en primer lugar la sangre? ¿Para quién era? ¿Para quién era la sangre? En primer lugar, ¿para usted? No. Dios le dijo a Moisés: en la casa en donde yo vea la sangre puesta en los dinteles. Los dinteles son las partes, hermano, laterales de una puerta. En donde yo vea la sangre, en la casa donde yo vea la sangre del Cordero, esa casa no la voy a tocar, ni la voy a herir de muerte, la voy a respetar y le voy a preservar la vida. Pero en la casa donde yo no vea la sangre, ahí produce muerte. Lo acabamos de leer. Nosotros, hermano, somos de alguna manera, y éramos
alguna manera también constituidos, hermano, en la misma posición que los egipcios. Y en la misma posición se encuentra este mundo. Capítulo 3, verso 23. Por cuanto todos pecaron, todos, hermano, están destituidos. En otra palabra, hermanitos, solamente en donde Dios vea la sangre de Cristo en una vida, en una familia, no permitirá la muerte eterna. En primer lugar, el derramamiento de sangre no fue para usted ni para mí, fue para Dios. Pues es el señalamiento que, hermanos, es la señal y es el testimonio de que en esa casa se le obedeció. Se le obedeció y tienen fe en la sangre derramada. Ahora, ¿qué es el primer aspecto? Vamos a entrar, ya entramos en el primer aspecto. ¿Qué es la sangre de Cristo, hermanos? El primer aspecto no es para nosotros, es para Dios. ¿Para quién fue la sangre de Cristo derramada? Para Dios. ¿Para quién? Para Dios. Fuerte, ¿para quién? Para Dios. Fuerte, ¿para quién? Para Dios. ¿Para quién? Para ¿Para Dios. quién? Para Dios. ¿Para quién? Para Dios. ¿Para quién? Para Dios. ¿Por qué nos decimos soy salvos? ¿Por qué nos decimos justificados? Dice la Biblia, justificados pues por la fe. Tenemos paz ¿para con quién? ¿Para con quién? Cuando Jesús, el Hijo de Dios, fue a la cruz del Calvario y derramó su sangre, la propiciación nuestra fue en primer lugar para apaciguar el enojo de Dios, la ira de Dios, porque nosotros, hermano, estábamos en nuestros delitos y pecados, sentenciados a muerte y justamente dignos de muerte y de condenación. Pero cuando Jesús vino a este mundo, derramó su sangre en primer lugar para su Padre y después para nosotros. ¿Por qué derramó Jesús su sangre? ¿Por qué? Para, hermano, ¿por qué? Porque Dios necesitaba apaciguar su ira. La Biblia dice que cuando comenzó, hermano, el pueblo de Israel a caminar por el desierto, siempre necesitaron del derramamiento de sangre. Tanto que instituyó leyes, instituyó, hermano, normas y pautas. Y hay un día en el calendario del Antiguo Testamento que se llama Día de la Expiación. ¿Qué era el día de la expiación? Sino constantemente el derramamiento de la sangre. ¿Cuántas veces hicieron enojar a los israelitas a Jehová en el desierto? ¿Cuántas? ¿Usted ya lleva la cuenta de cuántas veces le ha fallado? Entonces la pregunta es, ¿qué nos preservó de que murieran consumidos y fulminados en un santiamén? El día de la expiación. Estaba, hermano, este pueblo no entiende, este pueblo no comprende, no obedece. Y ahí iba luego el sacerdote, conforme Dios lo había establecido, buscaba el animal perfecto, sin defecto, sin mancha, sin mácula, y ahí estaba. Y dice la Biblia, hermanos, que todo el pueblo estaba a la expectativa de lo que podía hacer en cuestión de preparativos el sacerdote. Pero cuando se trataba de meterse al lugar santísimo, nadie sabía ni veía lo que sucedía ahí adentro. Todo estaba, hermano, siendo tratado entre Dios y el sacerdote. Y el sacerdote presentaba la sangre, hermano, que había derramado de aquel animal para apaciguar un momento su vida. La expiación, hermanos, era constante en ellos, porque si no la hubiese establecido Dios, hubiese acabado de una vez por todas con ese pueblo. No sé si ya comprendieron. En primer lugar, ¿para quién se derramó la sangre del Cordero? Fuerte, ¿para quién? Dios. Fuerte, ¿para quién? Dios. Dios, hermano, vio que el hombre no podía ser, y hablamos de este estudio también, no podía ser fiel, no podía ser obediente, y que su naturaleza lo llevaría constantemente a fallarle.
Por eso estableció el día de la expiación, en donde el derramamiento de la sangre del animal traía cierto desahogo a Dios. Pero llegó un momento en que todo eso ya no fue eficaz. Y llegó a decirle, hermano, a sus profetas: diga a ese pueblo que estoy hartado de tanta grasa y cebo de animales, porque lo que yo quiero es el arrepentimiento honesto de sus almas, y no que a cada rato me lleguen a mi santuario de que ya pecaron y traen su animal. ¡Ya estoy hartado! Por eso envió a su hijo, como dice Hebreos, para que una sola vez muriera, una sola vez hiciera el derramamiento de su sangre a favor nuestro, una y por todas, una vez y por todas. Su sangre fue derramada para satisfacer la justicia de Dios. ¿Están aquí? ¿Están aquí? ¿Cuántos están entendiendo? Es que a ustedes les es más fácil, hermanos, entender a medias, porque van y practican a medias el evangelio, pero cuando se les exige que lo comprendan total, es porque también cuando sea el momento de vivirlo total, no les será fácil. Aunque no digan amén, son alientosos. Aunque no digan amén, ha llegado el momento de que usted se defina y comprenda de una vez si es o no es. Porque tibios ahí el Señor vomitará de su boca. A usted le conviene aprovechar la enseñanza. Digan amén. Ahora, en segunda instancia, ¿para qué fue derramada la sangre del Cordero? La sangre de Cristo. En primera instancia estamos entendiendo que fue para satisfacer a Dios, para de la ira volverlo a su perdón. Como dice la Biblia, porque hay una sangre que habla mejor que la de Abel. La de Abel, hermano, pedía justicia de alguna manera limitada, pero la de Cristo habla mejor que la de Abel, pues no solamente pedía una justicia limitada, sino también pedía y clama y sigue clamando por justicia y perdón, redención. A todo esto, hermanos, si en primer lugar la sangre de Jesucristo fue derramada para satisfacer al Padre, ahora también entendemos, hermanos, que la sangre de su Hijo, en segundo término, fue derramada para nosotros. Porque su sangre nos ha limpiado de todo pecado. Su sangre nos ha limpiado de todo pecado. Su sangre nos ha limpiado de todo pecado. Ahora, ¿será correcto que el hombre, el cristiano, el creyente hoy diga: Señor, limpia mi corazón con tu sangre poderosa? ¿Será correcto? Vamos, contesten pues. ¿Será una oración correcta? Señor, limpia mi corazón, lava mi corazón de todos mis pecados, lávame con tu sangre poderosa. ¿Por qué no contestan? ¿Por qué no contestan? Están medio nerviosos, ¿verdad? Porque sé que más de una vez así han orado. Lava mi corazón, lava mi vida con tu sangre poderosa, limpia mi corazón. ¿Y cómo nos limitamos? Es verdad que en segundo lugar la sangre de Jesucristo fue derramada a favor nuestro, en segundo lugar, pero nosotros no lo hemos comprendido. Hebreos capítulo 9, 10 y 11 especifica qué es lo que la sangre de Cristo, hermanos, tiene que lavar de nosotros. Hebreos capítulo 10. Aleluya. Digan aleluya. Digan gloria a Dios. Digan Dios es bueno. Gloria a Jesús. Pongan atención, hermanos, créanme que a veces nosotros, hermano, pensamos mucho en qué palabra que Dios ya nos comprobó.
en qué palabra Dios nos afirma, nos da. A veces pensamos mucho si la iglesia lo ha de apresurar, pero es importante, hermanitos. Es importante. ¿Amén? Digan gloria a Dios. Hebreos capítulo 10. Lo tenemos. Verso 22. ¿Cuánto lo tienen? Nuevamente, ¿será correcto que nosotros le digamos, Señor, limpia mi corazón con tu sangre preciosa? Conteste. Mejor digan, no sabemos. ¿Cuántos han hecho esa oración? ¿Cuántos han hecho esa oración? ¿Cuántos han hecho esa oración? Levante su mano. Todos. Y la misericordia del Señor nos ha sustentado. Pero no es correcto. Aquí la Biblia nos enfoca y nos corrige. Capítulo 10, ¿lo tenemos? ¿Lo tenemos o no? Amén. Vamos a leer desde el verso 18. Pues donde hay remisión de estos, no hay más ofrenda por el pecado. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, es pues de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones. ¿De qué? ¿De qué? Triste, no lo saben leer, ¿o qué le pasa? ¿De qué? ¿De qué? De mala conciencia y lavados los cuerpos con agua. Ponga atención acá, yo no lo lea, lo va a estudiar en su casa, y si lo quiere confirmar, allá le ruega al Señor que lo confirme. Porque todavía podemos pensar que hay cristianos que no abren su corazón. Todavía está la palabra. ¿Qué hay de esto en cuestión de doctrina? La Biblia dice ya desde el Antiguo Testamento, prometiendo a los que creerían en su Mesías, en su enviado, dijo a través de sus profetas: porque les daré un corazón nuevo. Les daré un corazón nuevo. Les quitaré el corazón de piedra por un corazón de carne. Un corazón que me ame. Yo les haré nuevas criaturas. ¿Quién lava lo nuevo? Bueno, ¿para qué lavar algo nuevo? ¿Para qué lavar algo nuevo? Se da cuenta que no sabemos a veces usar o creer o tener fe en la sangre de Cristo. ¡Lava mi corazón! Y como Dios en su palabra dice: pero ¿para qué te lavo ese si ese ya no tiene remedio? Ya está mal, está enfermo. ¡Lava! No, yo te voy a dar uno nuevo. Yo te voy a dar uno nuevo. Yo no necesito lavar tu corazón. La Biblia dice que el corazón es mentiroso, es engañoso. Engañoso es el corazón del hombre. ¿Usted quiere lavar algo engañoso? Porque si lo lava, como es engañoso, puede aparentar limpio, puede aparentar pureza, pero es engañoso. Al final, si es engañoso, puede aparentarse como que ya está limpio, pero todavía sigue sucio. La sangre de Cristo no fue para lavar nuestros corazones. La sangre de Cristo fue para darnos un nuevo corazón. ¿Entendieron? Fue para darnos un nuevo corazón. Le dijo a Nicodemo: Nicodemo, a ti te digo que es necesario lavar tu corazón. Cuando le dijo nacer de nuevo, le está diciendo: borrón y cuenta nueva, lo que tienes no sirve para Dios, al menos que renazcas. No que te renueves, que renazcas. Y eso es lo que muchos hoy en día han caído en esa frustración. Lava mi corazón, y así anda. Así anda. Ahora, ¿qué aspecto de corazón nuevo es el que tiene, hermano, que ver con el derramamiento de la sangre? Digan todos: nuestra conciencia. Nuestra conciencia. Hace unos días vimos el estudio de la conciencia. Pero ahora, en base a este tema, hermanos, la conciencia en el hombre es la que le impide llegar a Dios.
conciencia en la persona es la que no le permite recibir su perdón. ¿Cuánta gente se ha acercado a Dios y dice: Señor, necesito una vida nueva, Señor, necesito una vida diferente? Pero su conciencia, hermano, le dice: tú ya estás mal, tú ya estás perdido, acabas de pecar, tú ya no puedes más, tú mira, yo creo que eres fracasado en este aspecto, no sirves para amar a Dios. ¡Ay! Es verdad, mejor ya dejo de ser un hipócrita, ya no voy, porque no puedo cambiar. Tu conciencia necesita lavarse con la sangre de Cristo. Porque ahí dice que lo que necesitamos lavar del corazón es de una mala conciencia. ¿Qué lava la sangre de Cristo? ¿Qué lava? Nuestra conciencia. ¿En dónde radica, hermano, la conciencia? ¿Dónde radica la culpabilidad de nuestros pecados? En la conciencia. Nosotros, hermano, en un aspecto, en segundo plano, la sangre de Cristo fue derramada para limpiar nuestras vidas de mala conciencia. De mala conciencia. Quiera Dios que comprendamos esto, hermanos. Y en tercer lugar, casi termino. En tercer lugar, casi termino para desglosar todo en una sola conclusión. La sangre de Cristo es para contrarrestar las acusaciones del diablo. Nadie dijo amén. Están tan asoleados por el diablo, hermanos, que ya hasta tienen miedo de decir amén. Número uno, la sangre de Cristo fue para Dios. Número dos, para limpiarnos continuamente de mala conciencia. Porque el corazón no lo necesitamos exponer para un lavamiento cuando Él nos ha prometido un nuevo corazón, pero sí preservarlo y cuidarlo de mala conciencia. ¿Entendieron? Los que han nacido de nuevo ya tienen un corazón para Dios. Solo tienen que cuidarlo de mala conciencia. Den un fuerte aplauso si entendieron. La mala conciencia nos estorba, dice la palabra del Señor, porque la conciencia puesta en las cosas de la carne, ¿qué? ¿No lo han leído? Dice la Biblia: la mente puesta en las cosas de la carne es enemistad contra Dios y es muerte. Pero la mente puesta en las cosas del Espíritu es vida y es paz para con Dios. ¿Se da cuenta? Ahora, ¿por qué en segundo término? ¿Por qué en segundo término el derramamiento de la sangre es para nosotros y para limpiarnos de una mala conciencia? Porque Romanos dice: justificados pues por la fe, tenemos paz ¿para con quién? ¿Para con quién? ¿Para con quién? Mire, si usted ya aceptó a Cristo Jesús como su único y suficiente Salvador, no parece de convertidos, hermano. Si usted ya aceptó a Cristo Jesús como único y suficiente Salvador, ya está en paz con Dios. Ya está en paz con Dios. Y paz consigo mismo. Eso es lo tremendo. Que la sangre de su Hijo ya conquistó la paz con el Padre. Pero resulta que por no entender la palabra, el cristiano no tiene paz consigo mismo. Porque no sabe utilizar la sangre de Cristo. La sangre de Cristo, hermano, ya nos justificó y nos reconcilió con Dios. Pero ahora, como dice aquí, hermano, el autor de Hebreos, necesitamos continuamente, de manera, hermano, persistiva, de manera, hermano, ferviente, seguir diciéndole: Dios, lávame de una mala conciencia. Tu sangre poderosa me limpie de una mala conciencia.
Hay gente, hermanos, seguimos en el segundo punto todavía. Hay gente que son muy morales, muy bien portados, en términos, hermano, en términos, sí, de moralidad, mas son los pecadores, porque en sí mismos no pueden tener la paz. Cuando nosotros nos acercamos a Dios, como dice, así que confiadamente acerquémonos pues a Dios, dice la Biblia, por el lavamiento, hermano, de nuestros corazones de la mala conciencia. Hay gente que no puede levantar sus manos. Hoy en el culto no la levantaron porque su conciencia les estaba acusando. Ay, con esa mano que hiciste, qué día, qué, ¿sabe qué cosa? Ahora si quieres alabar a Dios. La mala conciencia, ¿cuál es? Ay, si esa bocota, ahora sí dices que vas a orar, vas a cantar. Si de esa bocota te salen las palabrotas. ¿Y qué pasa? El cristiano se queda callado. Ustedes no han visto una alabanza, una predicación cristiana, todo ahí languideciente, hermano, desfallecido. Porque es víctima de una mala conciencia. Es que acabo de pecar. Y la conciencia ahí asocia. Es que acabo de hacer esto. Y no entendí que debería de afianzarse en el derramamiento de la sangre del Hijo de Dios. El poder de la sangre de Cristo no ha perdido su eficacia, no ha perdido su efectividad. Si tú pecaste en algo muy terrible, que hasta te da pena recordarlo, y ese acto tan vil, tan desvergonzado, que te da pena nombrarlo, tienes que apelar a la sangre de Cristo. Y aquí estoy. Sé que por mis méritos o por mis condiciones morales no puedo, y mi conciencia me está ahorita agobiando. ¿Cuántos nos está agobiando su conciencia esta hora? ¿Cuántos? ¿Cuántos nos está agobiando su conciencia? Lo único que deberían de hacer es abrir tu sangre poderosa. Porque no hay pecado tan difícil que no quieras tú lavarme, que no quieras tú perdonarme. Tu sangre es eficaz y en ella confío para entrar a tu santuario. ¿Dicen amén? ¿Dicen amén? Ahora, para que nosotros comprendamos, hermanito, mucho más esto, Dios no está pidiendo a gente, hermanos, capazmente moral de vivir una vida pura y correcta. Dios está de alguna manera anhelando a gente que cada día, cada minuto, cada hora use su poderosa sangre para limpiarse de toda mala conciencia. Hermanos, ¿qué opinión tienen del que está al lado de ustedes? ¿Qué opinión tienen? A ver, cheque quién es el que está a su lado. ¿Quién es? ¿Qué opinión tienen de ese hermano? La opinión que tengan de él, si es mala, es por su mala conciencia de usted. Si es una opinión pura, santa y respetable, es porque su conciencia está siendo lavada con la sangre de Cristo. ¿Se da cuenta? Si los que entendieron, digan un fuerte amén. Cuando el enemigo, que es de alguna manera tu vecino, que no es el enemigo, bueno, ya, no te quiere, te echan, hermano, te echan habladas en el trabajo, se burlan de ti. Si tú tuvieras una mala conciencia, ¿qué les dices? Bueno, más bien, lo que debo de preguntar, ¿qué le han dicho? Cuando alguien se burla de usted por ser cristiano, ¿qué le ha dicho usted? ¿Qué le ha dicho usted? ¿Sabe qué le ha dicho? Usted maquina otro tipo de preguntas para dejarlo también en ridículo a él, y eso es una mala conciencia. Cállese. Si se están burlando de usted, y si se están burlando de su fe, y si se están burlando de que usted viene a la iglesia y es cristiano, ¿qué
tiene que andar maquinando otra pregunta que lo deje ridículo también al otro. ¿Y qué cree, pastor? Lo dejé callado, ya no me dijo nada. Tu mala conciencia. Eso es lo que Dios te mandó a decir. Dice la Biblia: bienaventurados seréis por cuando por mi causa os vituperen, y gócense cuando los aborrezcan por mí, porque así se hicieron conmigo. Todo lo que habéis visto o lo que van a ver, que no harán de ustedes. Pero bienaventurados seréis. Esos cristianos que hermano, yo también ya me la sé como le contesto, y me lo dejo callado. Eso es un fruto de una mala conciencia. ¿Qué tienes que querer alzar tu nombre y quedar? Salí airoso, hermano. Callé a ese que se burla de mí. Es tu mala conciencia. Y no le voy a dar aplauso a eso. ¿Están aquí? Hermanos de mala conciencia que están aquí en esta mañana, ¿cuánto les hace falta entender para qué es la sangre de Cristo? Amén. 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 Dios no busca personas morales capaces de comportarse de la manera más puritana. No, para ellos ya está la decepción de los monasterios, ya está la decepción de los conventos, que una vida de ascetismo no les ha ayudado para conocer a Dios. Lo que Dios quiere es que nosotros tengamos fe en su sangre para una limpieza de una mala conciencia. Digan gloria a Dios. Digan gloria a Dios. Digan gloria a Dios. En tercer lugar, ¿para qué es la sangre de Cristo? Para resistir al diablo, para callarlo y de alguna manera, hermanos, estar firmes en la verdad y que sus acechanzas no nos afecten. Digan aleluya. Algo que tiene el diablo, hermanos, y es su arma favorita porque le ha dado muchos buenos resultados en muchos que no han comprendido la palabra y que no saben estar firmes en ella. Por eso son, hermanos, de alguna manera atemorizados por el diablo. Acusación. De hecho, diablo es sinónimo de adversario y se relaciona con acusador. El diablo, hermanos, te acusa todos los días. Te acusa todos los días. Y resulta que cuando tú no vives una vida en santidad, le das más derecho de acusarte. Pero la pregunta viene: ¿delante de quién te acusa? Porque un acusador necesita tener a alguien a quien darle la acusación. Y ese es el Dios de la gloria. Y muchos hermanos, muchos cristianos viven en carencia, viven en una vida triste, una vida de derrota, en una vida, hermano, de confusión, anémica, hablando espiritualmente, desgastados, hermano, porque no han sabido confrontar los ataques del diablo apelando a la sangre de Jesucristo. Y cuando Dios ve, hermano, que el creyente, su aprovechamiento es bastante nulo, bastante carente, hermanos, muchas veces Dios, solo por su misericordia, nos mantiene vivos. Pero no podemos superar de una desgracia, no podemos superar de una vida, hermano, una vida, ¿qué digo? Mediocre, perdón por el término, pero lo dije ya. Una vida mediocre. Dios nos sustenta en gracia, en su misericordia, pero el creyente, cuando es acusado, no tiene paz, como dijimos, ni en sí mismo la tiene. Pero cuando el diablo se topa con alguien que ha entendido para qué la sangre de Cristo, no tiene otra cosa más que huir e ir a pensar y repensar su nuevo ataque en contra de ese, pero aún regrese con mayor fuerza. Mientras este creyente sepa apelar a la sangre de Cristo, tendrá victoria. Tendrá victoria. Cuando el enemigo, hermano, nos ataca y nos trata de acusar, nosotros lo único que podemos, hermano, pensar y hacer no es, hermano, de alguna manera ponernos cara a cara con él, no. Simplemente estar en la paz y en la seguridad y descansar
la certeza de que la sangre de Cristo nos justificó en esta tierra y en el cielo. Ya nos justificó, hermanitos. Ya nos justificó. La sangre de Cristo ya nos justificó. Y el enemigo no tiene cabida, no tiene parte. A veces, hermanos, el hombre quiere argumentar mucho con el diablo cuando no debería de hacerlo. Y cuando se le acerca el diablo, el hombre, hermano, se quiere poner a tú por tú. Hermano, hablando de muchas partes de la Biblia, el diablo le gana en la Biblia, hermanos. El diablo le gana en la Biblia. Y él sabe, hermano, que muchos de nosotros, o de los cristianos, tanto que hablamos de la Biblia, solo hablamos como parlantes, porque todo de lo que hablamos no lo hemos entendido, no lo hemos atesorado. La sangre de Cristo, hermanos, es la que nos declaró inocentes en la tierra y en el cielo. Ahora voy a entrar a la parte ya final, hermanitos. Dice, hermanos, nos quedamos en ¿dónde? En Hebreos, capítulo ¿qué? 10. Dice: acerquémonos con corazón sincero en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua. Mantengamos firmes sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Digan amén. Aquí es a donde entramos en una parte muy específica también. Hermanos, el enemigo no se cansa de asediarnos, no se cansa de atacarnos. El enemigo, hermanos, va a tratar de usar todos los recursos y va a atacar nuestros lados susceptibles, como es la conciencia y nuestra carne. En otras palabras, hermano, si nosotros no nos sabemos abrazar del poder de la sangre de Cristo, el diablo puede estar intimidándonos de manera que no nos permita desarrollar la vida cristiana. Ahora, quiero ustedes que entiendan muy claramente algo, hermanos. Cuando todo esto nos relaciona con la fe que debemos tener en Cristo Jesús, se relaciona con la fe, con la fe, con la fe, con la fe. El diablo, obviamente, cuando ve a un cristiano, hermano, carnal o de mala conciencia, será, hermano, su ataque muy probablemente efectivo. Porque si no hay una buena conciencia que se limpie en la sangre de Cristo, hermanos, entonces los ataques del diablo sí causarán en ella. Por eso hoy, cuando usted sienta el ataque del enemigo, hermano, actúe de la manera más madura y espiritualmente, apelando a la sangre de Cristo. Hace unos días me decía una mujer: es que todavía el diablo me recuerda mi pasado y siento que Dios no me ha perdonado porque pequé mucho y últimamente hasta sueño mi pasado. Digo: reprenda al diablo en el nombre de Jesús. Reprenda al diablo y no le preste más su conciencia. Lave su conciencia en la sangre de Cristo. Limpie su conciencia en la sangre de Cristo, pues el corazón que le ha sido dado ha sido un corazón ahora capaz de recibir la presencia de Dios, de sentir la presencia de Dios. Hermanos, un día la ley nos estaba acusando y Dios preguntó, cuando estaba su Hijo Cristo de manera tan gloriosa y divina: ahora que mi Hijo ha derramado su sangre, ¡ley! ¿Dónde está tu acusación? Amén. Porque la ley decía: no, debe de haber derramamiento de sangre, debe de haber muerte, 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 castigo, castigo, castigo. Eso es lo que la ley pedía. Y cuando Jesús fue a derramar su sangre, el Padre dijo: ¿dónde está? ¿Qué más demandas, ley? Porque la muerte ahí está y el derramamiento de sangre también ahí está. Cuando el diablo le robó la inocencia al hombre, hermanos, Dios, el día que la recuperó en su Hijo Jesús, no solo restauró ni la recuperó, creó algo todavía aún mayor. Porque cuando Dios restaura, crea algo más grande todavía.
es porque nos ha prometido que estemos en su gloria. ¿Qué es mejor, estar en un huerto del Edén o estar en la misma presencia del Dios vivo? ¿Qué es mejor? ¿Se da cuenta que cuando Él restaura algo, crea algo mucho mayor? No solamente recuperó al hombre y su comunión con Él, creó algo mucho mayor. Y el día que el diablo estaba diciendo, no, no los rescates, ellos me dieron los derechos, ellos me desobedecieron, yo tengo que azotarlos con dolores, con tormentos, para que el día que se mueran sufran conmigo en el infierno, porque los odio. Así que no los voy a soltar. Y Dios le dijo, ¿qué quieres, diablo? ¿Qué quieres para que lo sueltes? Y es hasta dónde llegó nuestro Dios. ¿Qué quieres, diablo, para que lo sueltes? ¿Quieres una luna? ¿Quieres un sol? ¿Quieres una constelación? Yo te la creo. ¿Qué quieres? Yo no quiero ni espacios, ni lunas, ni constelaciones, ni soles. Yo lo que quiero es a tu hijo. Amén. Y porque de tal manera amó Dios al mundo, que cuando le pidieron a su hijo, lo entregó. Amo mucho a mi hijo, pero también amo mucho a ellos. Que lo que me estás pidiendo te voy a dar. Y Jesús dijo, sí, Padre, yo voy. ¿Y qué quieres? Quiero matarlo. Pues voy, pero no me vas a matar. Yo mismo me entregaré. Lo que el diablo estaba demandándole al mismo Dios por tu salvación, Dios lo entregó. La ley pedía derramamiento de sangre. El diablo pedía a su hijo. Y sabe, aún aquí voy más allá. El mismo Padre sabía que el hombre no podía regresar a él. Porque Dios ama al hombre, pero aborrece el pecado. Dios ama al ser humano, pero no puede estar donde está el pecado. Es como decir, te quiero abrazar tanto porque te amo, pero tu pecado nos separa. El mismo Dios te mandaba algo. Y el mismo Dios te mandaba derramamiento de sangre. ¿Qué? Quitaba el pecado para que nos pudiera abrazar. Y que entonces se cumplió de manera gloriosa. Dios testificando, anunciando y enfrentando al mundo. Mundo, ¿qué quieres? Y el mundo, ¿sabe qué dijo? ¿Sabe qué dijo? Porque el mundo también pidió algo. El mundo pidió algo, el hombre pidió algo. El hombre pidió algo, dijo, suéltanos a Barrabás y mata al que se dice justo. El hombre pide, hermano, violencia, crueldad. El hombre pide crueldad. El hombre pide crueldad. Pues aún la crueldad que el mundo le pidió a Dios, Dios se la dio. Y gritaron todos, crucifíquenlo. Y Dios lo permitió. Satisfizo al mundo. Esto es poderoso. Aún la demanda del diablo se la cumplió. ¿Qué quieres? Quiero la muerte de tu hijo. Pero el diablo no supo otra cosa. No sabía lo que pedía. Él pensaba que iba a acabar con el Hijo de Dios en la cruz, pero se le olvidó que sigue siendo Dios. Y cuando se creyó que había ganado, al tercer día resucitó. Y Jesús, en su muerte, en su sepultura y en su resurrección, tuvo toda la emancipación para decir, mundo, ya vine a satisfacerte, no tienes excusa, tu mundo ya has quedado condenado. ¿Cuántos saben que el mundo ya está condenado? No va a ser condenado, ya está condenado, dice la Biblia, por cuanto vino el Hijo de Dios y no lo aceptaron.
este mundo ya está condenado y es digno de muerte, porque le dieron muerte al Hijo de Dios. Pero todo aquel que se abrace de la sangre de Cristo escapa de esa ira venidera. Jesús en su emancipación, mundo, ¿qué más quieres? Si a los que me creen ya los perdoné. ¡Diablo! Hasta a ti también te di lo que pedías, pero no me pudiste retener, porque yo soy Dios de dioses y Señor de señores. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón, y dónde, oh sepulcro, tu victoria? Sorbida ha sido la muerte, victoria. Y aún el mismo Padre fue satisfecho, porque pedía el derramamiento de la sangre que separaba el pecado, que quitaba el pecado del mundo, para poder alojarnos nuevamente en su divino regazo. Digan aleluya. Digan aleluya. Y cuando el diablo quiera venir a atacarte, tú solamente tienes que estar confiado en la obra de la sangre de Cristo. ¿Cuántos cuando tengan un ataque demoníaco lo van a reprender en la sangre de Cristo? ¡No! ¿No están entendiendo? Se los acabo de decir que ha sido desorbitada esa frase, porque no es solo una frase, lo han hecho una frase la gente. La sangre de Cristo te reprenda, diablo. No, eso no es bíblico. Eso no es bíblico. La sangre de Cristo tiene eficacia contra el diablo cuando el creyente se basa en su efecto. ¿Entendieron? Cuando se basa y se afianza en lo que la sangre de Cristo produce en el creyente. No que la sangre de Cristo sea una frase para reprender al diablo. No sé si están entendiendo. Tanto. Ustedes aman más el evangelio light, ¿verdad? El evangelio por encima. Cuando se les habla algo un poquito más obvio, se duermen. Pobrecitos de ustedes si van de sola de enseñanza. ¿Qué van a hacer cuando les venga el ataque del diablo? Si no están comprendiendo cómo tienen que enfrentar. Si no están entendiendo cómo tienen que ustedes permanecer firmes. Pobrecitos de ustedes. Se les ve la cara de pobrecitos. Pero aquellos que quieren romper con ese ya parámetro, hermano, tibio, frívolo, indiferente, atesoran los consejos de Dios completo. Voy a terminar diciendo eso. Y vamos a entrar, hermanos, en esta semana en algo muy importante. Digan gloria a Dios. Digan, Dios es bueno. Dios es bueno. Ahora, el sacrificio de Cristo, hermanos, es maravilloso, es precioso. Sigue teniendo eficacia, no importa el pecado que hayas cometido. No importa si tu conciencia te está, hermano, de alguna manera atormentando. Lávala en la sangre de Cristo. Lávala. Tu corazón ya ha sido nuevo si verdaderamente te has entregado en totalidad a Cristo. Ya tu corazón ha sido nuevo, pero ahora necesitas preservarlo en la sangre de Cristo continuamente, cada mañana, cada hora, cada día, porque la conciencia está ávida para el pecado. Y hay de ti si no la preservas en la sangre de Cristo. Mas sin embargo, hermanos, todo esto es maravilloso. Volviendo al ejemplo del Cordero Pascual, allá, hermanos, cuando Jehová libertaría al pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto, la Biblia dice que la sangre de Cristo, hermanos, fue algo tan maravilloso que en primer término fue para Dios, ¿sí o no? Para que el juicio no viniera sobre esas familias. Y aquí entramos a un tema maravilloso que esta semana estaremos viendo. Nosotros estamos en la misma posición que los israelitas. Ellos no veían la sangre de Cristo. ¿O sí? Perdón, ¿no veían la sangre del Cordero? ¿O sí? ¿O sí? ¿Han leído alguna vez esa parte de la Biblia? ¿La han leído o no? Bueno, la Biblia dice que pusieron la sangre en los dinteles de las partes de afuera.
lo que Dios les dijo a los israelitas es: la sangre la ponen en las puertas, pero la carne la van a comer adentro de la casa. ¿La sangre para quién es? Para Dios. ¿Quién más llega a la puerta a acecharte? ¿Quién más llega a la puerta a acecharte? En primer lugar, para Dios. En segundo lugar, es una señalización también para el mundo que te crea una mala conciencia. Y en tercer lugar, para el diablo, el Señor lo reprenda. Aunque tú no lo veas. Aunque tú no lo veas, porque los israelitas no la veían. Sabían que ahí estaba, pero no la veían. Lo que ellos veían era la carne del cordero que les fue instruido por Dios que la comieran en familia. Bienvenidos a Centro Cristiano Moviente, donde nos estamos apegando más a la palabra para entender a plenitud la instrucción de Dios. Cuando hay un aprovechamiento del aprendizaje de las predicaciones, habrá entonces un aprovechamiento en la práctica de ella. Como sea tu aprendizaje, será tu práctica. Ahora, esto nos habla de fe. ¿Usted ve la sangre de Cristo en usted? No, pero ahí está. No la veo, pero ahí está. No la veo, pero está lavando mi mala conciencia. También me está librando de la mala conciencia. No la veo, pero el mismo diablo la respeta. ¡Aleluya! Digan aleluya. Y en esa sangre, hermanos, que derramó nuestro amado Señor Jesucristo, tenemos la victoria. Comprenda qué es la sangre de Cristo y para qué y para quiénes. En primer lugar, ¿para quién? En segundo lugar, para limpiarnos de una mala conciencia. Y en tercer lugar, para resistir al diablo. ¿Entendieron? ¿Entendieron? Dios está aquí. Y ha provisto todos los medios para que nosotros, hermanos, tengamos una vida abundante, una vida plena en Él, pues nos ha dejado toda su palabra, toda su verdad, todas, hermanos, sus garantías. Es importante que nosotros, hermanos, cada día que cantemos, que oremos, estemos, hermano, en la certeza de que su bendita sangre habla por nosotros. Habla por nosotros. Dice la palabra del Señor que por amor a su nombre Dios quiso salvar a los pecadores. Hoy la maravillosa gracia de que Él vea la sangre de su Hijo en nosotros es lo mejor que tenemos, hermanos. Es lo mejor que tenemos. La sangre que fue derramada en la cruz del Calvario nos dio paz para con Él. Pero en segundo término, si permites que lave tu conciencia de malas cosas, tendrás paz para contigo. Tendrás paz contigo mismo. Y en tercer lugar, te dará toda la firmeza para soportar los ataques del diablo. En la sangre de su Hijo Jesucristo tenemos vida. Tenemos vida. Digan gloria a Dios. Tenemos victoria. Tenemos salvación. Tenemos sanidad. Tenemos, hermano, justificación. Digan gloria al Señor. Levanten sus manos y digan gloria a Dios. Digan gloria a Dios. ¿Cuántos han sido limpios de todo pecado por la sangre de Cristo? ¿Cuántos han sido limpios de todo pecado por la sangre de Cristo? ¿Cuántos han sido limpios de todo pecado por la sangre de Cristo? ¿Cuántos han sido limpios por la sangre de Cristo? ¿No van a decir amén? ¿Ya me entendieron? ¿Cuántos hemos sido justificados por la sangre de Cristo? ¿Cuántos? Les dejo algo importante para que lo vayan meditando, para que lo vayan examinando. Y no terminamos todavía, en un momento terminamos. La Biblia nos habla, hermanitos, que la sangre de Cristo trató el pecado. Trató con nuestros pecados. Digan todos, pecado. Digan ahora, pecados. Una cosa son pecados
y otra cosa es pecado. Pablo habló acerca del pecado que moraba en él. ¿Sabían que Pablo fue perdonado de todos sus pecados? Pero lidió con un pecado que habitaba en él. Son dos temas diferentes. Hay pecados y hay el pecado que habita en ti. Esta semana no se pierda. No se pierda, hermano, ni un martes, ni un viernes, ni un domingo. Tiempo de palabra de Dios es para nosotros. En este mundo, todos son pecadores por constitución. ¿Escucharon? Por constitución. Por constitución. Todos son pecadores por constitución. No porque pequen. Solamente levante la mano quien entendió lo que dijo. 1, 2, 3. Y los demás necesitamos venir más allá. Porque se puede usted perder de muchas cosas tan importantes. Lo voy a decir otra vez. Todos somos pecadores por constitución y no porque pequemos. Y lamentablemente también se ha distorsionado la palabra de Dios. Porque muchos cristianos enseñan que el hombre que es pecador es porque comete pecados. No es así. El hombre ya es pecador por constitución, la constitución que se creó allá en la caída del hombre en el Génesis. ¿Escucharon? Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la vida. Fue una, hermano, constitución que por culpa de Adán y Eva, todos han nacido con ese pecado dentro de ellos. Pero hay otros, hermanos, que enseñan que nosotros somos pecadores porque pecamos. No, nosotros pecamos porque somos pecadores. ¿Entendieron? Nosotros somos pecadores porque pecamos. Fuerte, nosotros somos pecadores porque pecamos. Entonces, ¿qué somos? Entonces, ¿cómo es? Pecamos porque somos pecadores. La sangre de Cristo trató los pecados. La pregunta viene, ¿qué tratará al pecado entonces? Porque usted ya ha sido lavado y comprado con la sangre de Jesucristo y le han perdonado todos sus pecados. Usted ya fue lavado con la sangre de Cristo de todos sus pecados. ¡Pecados! Pero entonces, ¿qué hay del pecado que habita en usted? Porque aunque ha sido usted lavado de todos sus pecados, sigue pecando. ¿Habrá un remedio? ¿Habrá un remedio? ¿Habrá un remedio? O el Dios de la gloria se está mofando de nosotros y burlando de nosotros. Ay, pobrecitos, ni se entienden entonces. Pobrecitos, viven miserables, altas y bajas. Pobrecitos, ¿cómo los traigo confundidos? ¡No! Dios no es así. Dios no es un Dios de confusión, es un Dios perfecto. La sangre del Hijo perdonó todos nuestros pecados. Pero hay algo más glorioso también que trata el pecado que habita en nosotros. Cuando la Biblia dice pecado que habita en nosotros, habla de nuestra naturaleza constituida por la caída del hombre. Nosotros no somos pecadores porque pequemos, no. Nosotros pecamos porque fue constituida así la naturaleza caída del hombre. Y este día ya vimos la primera parte, que la sangre de Cristo trata con los pecados, pero viene la segunda parte, que tratará con el pecado que habita en nosotros. Porque Pablo dijo, miserable de mí, lo bueno que debo de hacer, no hago, y lo malo que no debo de hacer, eso hago. ¿Quién me librará de este cuerpo pecaminoso? Y él decía, el pecado que mora en mí. Muchos están, yo sé que muchos estarían agradecidos que de una vez pasemos al segundo tema.
que han batallado durante años por no comprender la palabra de Dios. Pero hasta aquí le dejamos. Basta que ustedes hayan entendido, en primer lugar, para quién es la sangre de Cristo. Porque si no la diera en ti, te mata. Porque alma que pecare, esa morirá. Pero la sangre de su Hijo se interpuso, y ahora en ti ya no ve tus pecados, ve la sangre de su Hijo. ¡Ve la sangre de su Hijo! ¿Qué ve Dios en ti? Tus pecados. Ve Dios en ti tus pecados. Iglesia amada, conteste. Dios estará viendo en ti tus pecados. ¿Qué está viendo en ti? Por eso se detiene en su vida. Y lejos de decir hasta aquí, malditos, benditos de mi Padre, por mi sangre los reconcilié. Ahora tienen libre acceso a su presencia. Estaremos viendo, hermanos, qué es lo que trata al pecado que habita en nosotros. Pero hoy ten la paz de que tus pecados han sido perdonados, han sido limpiados, y que la conciencia con la cual a veces te atacan y te limitas para levantar tus manos y te limitas para buscar a Dios, porque tu conciencia te dice: ya fallaste otra vez, date cuenta, no sirves para eso. Dile al Señor: preserva mi conciencia pura en tu sangre poderosa, limpia mi corazón, pero no objetivamente mi corazón, sino la mala conciencia que quisiera influenciarlo. Limpia mi vida y mi corazón de la mala conciencia con tu sangre poderosa. Y aunque el diablo quiera venir a atormentarte, afiánzate de que las demandas que él hizo, las demandas que el mundo hizo, las demandas que tu moral hizo, fueron cumplidas y satisfechas en la sangre derramada de Jesucristo. La ley dijo: quiero sangre, y Jesús le dio sangre. El diablo dijo: quiero tu vida, y le dio su vida. El mundo dijo: quiero crueldad, y se les dio crueldad. Pero ahí conquistó tu salvación. Conquistó tu salvación, conquistó tu justificación, y hoy ya no hay pecados que te estorben para acercarte a Él. Amigo, esta mañana tal vez has dicho: he pecado demasiado, he sido muy malo, muy perverso, yo no merezco el perdón de Dios. Déjame decirte que Jesús derramó toda su bendita sangre para que tú tuvieras esperanza. Y la condición y en el dolor en el que te encuentras, Dios no lo ha olvidado, no ha sido indiferente, y Él en esta hora te da la oportunidad de que le aceptes a través del sacrificio que su Hijo hizo derramando su sangre. No importa qué pecados cometiste, en la sangre de Jesucristo, en la sangre del unigénito, hay poder para limpiarnos todos y cada uno de ellos. Rinde tu vida ahí donde te encuentras y tendrás paz para con Dios, y lo mejor, vivirás también en paz contigo mismo. Y el diablo en este mundo, por más que te acechen y quieran destruirte, si tú te afianzas de la obra de Jesucristo al derramar su sangre, vencerás al mundo y vencerás al diablo, porque Él lo dijo: